Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Vamos a discutir el tema, el fenómeno de la experiencia religiosa. Buscamos la palabra de Dios en Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 30. Juan 4, versículos del 1 al 30. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La experiencia religiosa siempre ha sido un matiz, ¿verdad? Una forma de hablar de Dios y de hablar de la religión. Y es interesante observar cómo la mujer samaritana experimenta o tiene una experiencia religiosa, como vemos el versículo 29, cuando ella dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La experiencia religiosa tiende a ser, hermanos, o colectiva, o una experiencia de una sola persona, una experiencia individual, o una experiencia en medio de una multitud. Pero esa experiencia religiosa
en cierta medida establece unas características que vamos a discutir en esta noche y posiblemente el próximo sábado, para verlas a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la discusión teológica que ha habido en la historia de la Iglesia. Hay unas características de la experiencia religiosa que debemos en esta noche tocar. Primero, la experiencia religiosa crea cierta autoridad para la persona que la experimenta. Esa experiencia religiosa para él se convierte en un testimonio de la verdad. Es una forma de esa persona decir que ha tenido una experiencia con Dios y que por lo tanto esa fuerza empírica lo lleva a darle matices de autoridad a esa experiencia religiosa. Ya Dios, ya Dios no es algo intangible, que no es posible someterlo, ¿verdad? Sino algo que ellos tocan, ellos que han tenido esa relación, esa experiencia inesperada, esa experiencia que es una fuerza sobrenatural. Por lo tanto, esa primera característica de la experiencia religiosa, que en sí misma se convierte en una autoridad, porque los relatadores de la misma creen que han tenido un acercamiento a la realidad de Dios. La segunda característica que podemos ver en las experiencias religiosas en este momento es lo accesible, ¿verdad?, de la misma. ¿Qué queremos decir con eso, verdad? Es que muchas personas hablan que tienen experiencias religiosas. Es una experiencia, esa misma experiencia, ¿verdad?, se puede dar, según ellos, en éxtasis, en ciertos misticismos, se da en diferentes lugares, diferentes religiones, y es interesante observar que se practica y se habla de ella continuamente. Esa accesibilidad se ve en muchas de las religiones. Por lo tanto, no solamente la experiencia religiosa crea una autoridad en aquel que la ha experimentado, sino que también se habla de la accesibilidad de la misma en diferentes religiones. La tercera característica, ¿verdad?, o el tercer motivo que vemos en la experiencia religiosa es que se convierte en una fuente de revelación. Esa fuente de revelación marca al ser humano. Yo he recibido esta revelación, yo he recibido esta experiencia, matizada por autoridad y con la característica que es universal, que se experimenta en muchas religiones, que es la cuarta, por cierto, característica de la experiencia religiosa. Tiende a ser ecuménica. Ese fenómeno de la experiencia religiosa la podemos ver en diferentes religiones, con diferentes evidencias de éxtasis, de milagros. Algunos con visiones, otros que hablan lenguas, otros que son apoderados por su Dios. En pocas palabras, la experiencia religiosa es una relación o una existencia en sí misma que abarca el orbe, que abarca todos los matices religiosos. Y esa experiencia religiosa
por tener en sí misma la característica interesante de la autoridad, muchos reclaman que no puede ser cuestionada. Desde el punto de vista histórico, hermano, y desde el punto de vista de las religiones, de la comparación de religiones o religiones comparadas, no podemos negar el hecho de la experiencia religiosa, de los testimonios de las experiencias religiosas. Los testimonios están ahí, eso no se puede negar. Lo que nosotros vamos a profundizar en esta noche es lo legítimo de esa experiencia. Si la misma puede ser cuestionada, si la misma puede ser llevada al banco de los acusados para ser juzgada. No importa las 4 características y otras que pueden aparecer de esas experiencias religiosas, esas 4 características que ponemos como punto de discusión, deben ser llevadas al juicio como todo concepto religioso. Ahora, desde el punto de vista cristiano, nosotros tenemos que ver la experiencia religiosa en 2 matices, en 2 caminos. Número 1, lo que llamamos la teología natural, y número 2, lo que llamamos como la revelación especial. Número 1 como la revelación natural y número 2 como la revelación especial. Creemos que hay una revelación natural que se da en el ámbito de la naturaleza, ¿verdad? Y que la Biblia habla de ella. Esa revelación natural, esa revelación en sí misma, desde el punto de vista bíblico, no puede darnos un concepto correcto de Dios, porque está tergiversada por el pecado. El apóstol Pablo, en Romanos 1, y es muy importante este pasaje para hablar de la experiencia religiosa como desde el punto de vista ecuménico, ¿verdad? Desde el punto de vista que se da en diferentes religiones. El apóstol Pablo en Romanos 1 nos dice, en el versículo 18 en adelante, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa, dice el apóstol Pablo. O sea, para el apóstol Pablo, para la verdad revelada, hay una revelación general, una revelación natural, ¿verdad? Y esa revelación natural habla de un creador. Y por lo tanto los seres humanos no tienen excusa. No tienen excusa. Ahora, añade el apóstol Pablo, muy importante. Y seguimos leyendo en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y mire cómo la revelación general, la revelación natural, lleva a estos hombres por su pecaminosidad no a reconocer al Dios verdadero, sino llevarlos a una experiencia religiosa, muy importante, una experiencia religiosa contraria a la ley de Dios,
convirtiendo a estos hombres por su naturaleza pecaminosa, por la introducción del pecado, en idólatras, adorando la criatura en vez de adorar al Creador. Pero quiero que usted profundice más allá de esto y en dos puntos muy importantes, hermano. Número uno, no podemos hablar de una teología natural, ¿ok? Podemos hablar de una teología de la naturaleza, que es otra cosa, pero una teología natural que nos revele al Dios verdadero y que al mismo tiempo crea una experiencia religiosa legítima. El apóstol Pablo dice que no se puede, independientemente de la argumentación que, por cierto, a finales del siglo XX nuevamente ha resurgido entre varios filósofos y científicos que del ateísmo se han movido al agnosticismo o al deísmo, aceptando que hay un creador. Pero mire qué interesante, esa revelación natural, esa revelación general, no los ha podido llevar a reconocer al Dios verdadero, porque la experiencia religiosa que pudieron haber experimentado, o la afirmación filosófica racional que pudieron haber experimentado, no lo llevan, muy importante, a admitir que hay un Dios verdadero revelado en la Escritura. Y el segundo detalle es que, aparte de estas admisiones racionales de la existencia posible de un ser divino, otros han llevado esta revelación general, esta revelación natural, a crear religiones que en sí mismas nos testifican de experiencias religiosas, del fenómeno de la experiencia religiosa, con las 4 características que le acabo de mencionar, pero que el apóstol Pablo nos dice que son religiones idólatras, religiones que su experiencia religiosa es contraria a la revelación bíblica. Sí, pastor, y de lo que usted nos ha estado hablando hasta ahora es que todo ser humano fue creado por Dios, y si nosotros asumimos la cosmovisión cristiana, la visión de la realidad y del universo cristiana, al ser creados por Dios, Dios le creó un motivo religioso en su corazón. En la Biblia nos dice que solamente el hombre se satisface ese motivo religioso uniéndose al Dios verdadero. Porque ninguna teología natural, o sea, una teología que asuma que pues sí existe un Dios que pues no lo podemos definir, pero está ahí, esa teología no es suficiente para llevarnos y guiarnos al Dios verdadero. Y entonces vemos entonces que no es una alternativa, crea más problemas de los que pretende resolver, porque nosotros no estamos aquí en un concurso de que la gente acepte por lo menos, como mínimo, que sí existe Dios. La visión bíblica de las cosas no solamente nos dice y nos llama la atención a que reconozcamos a Dios, nos llama a que reconozcamos al verdadero Dios. Y ese verdadero Dios se revela, según nosotros, ¿verdad? Y según la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Claro, cuando hablamos de la teología natural como la imposibilidad, ¿verdad?, de crear una experiencia religiosa válida, y también el raciocinio como una afirmación después de unos estudios profundos, aunque se acepte la posibilidad de un Dios, no significa que se acepte al Dios verdadero. Mire, por ejemplo, en las últimas décadas del siglo XX han salido libros de científicos, de filósofos, que sí han tenido que moverse a aceptar que posiblemente exista un Dios. Por ejemplo, tenemos a Paul Davies, publicó 2 libros, Dios y la nueva física, y la idea de Dios, que fue otro. Frank Tipler, ¿verdad?, de la Universidad de Tulane, también publicó varios libros sobre la posible existencia de Dios. Pero es interesante que David Tipler o Johnstone, que fue otro escritor, ¿verdad?,
ellos anuncian sus resultados sobre la posible existencia de Dios en sus libros. Muy interesante, pero ninguno de ellos se ha convertido al cristianismo. Porque para ellos hay facetas de la fe bíblica que no pueden aceptar. Por ejemplo, Tipler sigue escribiendo desde un punto de vista ateo y aparentemente prefiere un deísmo, mientras, por ejemplo, Jastrow escribió en una ocasión, en mi caso, dice él, en mi caso hemos de entender desde buen principio que en cuestiones religiosas soy agnóstico. Y por ejemplo, es interesante ver que también Tipler cree que se puede demostrar la existencia de Dios y la posible resurrección de los muertos desde el punto de vista de la teología judeocristiana, pero él mismo niega la resurrección de Jesús y la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque vemos que aunque ellos han tenido un tipo de experiencia racional de la posible existencia de un Dios, y posiblemente ven en la naturaleza, en el cosmos, una imposibilidad que el mismo venga de la nada y que no haya un diseñador, eso no los lleva a adorar al Dios verdadero y a tener una experiencia religiosa legítima desde el punto de vista bíblico como la tuvo la mujer samaritana. Y esto es importante, hermanos, porque desde el punto de vista de la experiencia religiosa, del fenómeno de la experiencia religiosa, este se da en todas las religiones. Los budistas tienen experiencias religiosas, los hinduistas tienen experiencias religiosas, los mormones tienen experiencias religiosas, los mitas tienen experiencias religiosas. Por ejemplo, hay experiencias religiosas de matices políticos. Hay musulmanes que tienen experiencias religiosas desde el punto de vista político, ¿verdad? Por ejemplo, la revolución islámica en Irán fue una revolución también política, pero con profundos matices de experiencias religiosas. Y también vemos grupos, y no se puede negar, grupos en los Estados Unidos afiliados al Partido Republicano, que usted ve que cuando hay entrevistas, hay prácticamente una efervescencia religiosa y una mezcla entre lo religioso y las agendas del Partido Republicano. O sea que tenemos que estar claros de las diferentes matices que puede tomar la experiencia religiosa, y la primera característica que es muy importante y que es la primera que vamos a atacar, y es la autoridad misma que tiene esa experiencia religiosa en la persona que la experimenta. ¿Y qué es lo que nos muestra la Escritura ante esa autoridad de la experiencia religiosa en la persona? Pero esas mismas experiencias religiosas no pueden ser negadas. Nosotros no podemos negar que esa persona ha experimentado algún evento, ¿verdad?, que ella puede llamar de índole metafísico. Lo que sí nosotros podemos ver a la luz de Escritura, cuál es la calidad de ese evento, de dónde puede surgir ese evento, y algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Y sepa algo, un día vamos a estar con el Maestro, aquellos que han tenido la verdadera experiencia religiosa con Cristo Jesús. Esa experiencia que la mujer samaritana la obligó a correr y decir: creo que he encontrado al Cristo. Y en esta noche te invitamos a que encuentres al Cristo en el personaje más grande de la historia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos aquí varias preguntas del hermano Ramses muy pertinentes para el tema, muy buenas. La música en la adoración produce una verdadera experiencia religiosa.
y la repetición constante en la adoración de las mismas canciones para crear un ambiente para que Dios baje. Produce esto también una verdadera experiencia religiosa. Saben, hermanos, la música es uno de los elementos que íbamos a discutir en este programa y el próximo sábado, porque este tema va a continuar el próximo sábado. Importante para crear falsos ambientes religiosos. Y es una de las características de las falsas experiencias religiosas que nos rodean. La verdadera adoración tiene que partir de la Escritura, y nosotros hemos discutido este tema aquí en unos programas pasados, y por lo tanto la música es un elemento que tiene que estar presente en la adoración, debe estar presente en la adoración, pero siempre matizado por el control de la Escritura, sabiendo, número uno, que la repetición constante ya ha sido demostrado. Una repetición constante de un cántico o de una oración llamada entre los hinduistas un mantra puede alterar el estado consciente y crear ciertos ambientes que pueden ser malinterpretados como una experiencia religiosa con una deidad. Por eso que la música constante, la música alta, la música puede ser también de tono bajo, pero continua, puede crear estados de conciencia alterados que pueden confundirse con experiencias religiosas. Y eso tiene que estar bien claro. Nuestros taínos celebraban el areito, y en el areito habían cánticos y habían también drogas alucinógenas. Y esto hacía que ellos crearan un ambiente de experiencia religiosa que veían hasta dioses, ¿verdad? Y hasta espíritus. Y nadie le podía negar, que es uno de los temas que vamos a discutir, la negación de la experiencia religiosa en otros ambientes religiosos, ¿verdad? Ellos en sí tenían la primera característica de la experiencia religiosa, que lo habían experimentado. Pero hay que ver el génesis, la fuente de esos fenómenos religiosos. Sí, pastor, y a mí se me ocurren al menos dos puntos importantes que la palabra menciona. Uno es que Jesús condenaba las vanas repeticiones. Eso era claro en el término de la oración. Se puede transportar al elemento de la adoración y cántico. Otra vez que en los salmos se menciona de manera textual que debemos alabar y cantar a Dios con inteligencia. O sea, el elemento de contenido y de saber qué significa lo que estamos expresando. Culto racional, dice el apóstol tiene que Pablo. ser nuestro culto, tiene que ser racional, que es otro pasaje bíblico, claro, que alimenta nuestro entendimiento de estas cosas. Así que los creyentes tenemos que tener muy en cuenta que la música y el cántico como elemento no puede ser primario, no puede ser el centro de atención, y aún se puede convertir, y ese es un peligro que tenemos que advertir y vigilar. Aún se puede convertir en un estorbo y en un sustituto de la verdadera adoración. De la verdadera adoración. Claro, y crear ambientes falsos de experiencias religiosas, ¿verdad? Sentimientos que la persona crea que ha tenido un contacto con lo divino, cuando verdaderamente no ha ocurrido eso. O sea, y no, miren, no tenemos que irnos al ambiente necesariamente religioso, simpático. También en ciertos conciertos de rock donde ha habido presencia disque de adoración satánica, en la música alta, en la música estridente, en la repetición continua, ¿verdad? Las personas han tenido sus experiencias religiosas con disque lo satánico, ¿verdad? Y en ese sentido usted ve, ¿verdad?, que su estado está alterado posiblemente por el alcohol, por la música continua, por la música estridente, y eso crea una falsa experiencia religiosa. Y las falsas experiencias religiosas llevan necesariamente a falsos conceptos de espiritualidad y a falsas religiones. Aparte también que hay un detalle que nosotros creemos y lo expresamos así. Hoy en día existen los conceptos, por ejemplo, de lo que es la música contemporánea,
que entendemos que son propios para ciertos foros. Claro. Donde los creyentes pueden expresarse en esos foros con música de tipos variados. Los conciertos, ¿verdad? Pero hay un problema, que la palabra de Dios nos exhorta a que debemos hacer todo decentemente y con orden. Todo. Y en la liturgia, en la expresión litúrgica, que todas las iglesias tienen liturgia. Hay quien dice que no, pero todas las iglesias tienen su orden del litúrgico. Sea que sea desordenado o no, tienen un orden. Uh-huh. Y en esa liturgia no debe estar nada que altere el enfoque de lo que vamos a hacer. Vamos en el día de adoración al Señor es pura y llanamente adorar al único Dios verdadero. Así mismo es. Por eso es que cuando hablamos del fenómeno de la experiencia religiosa, tenemos que enmarcarlo en todos estos detalles, ¿oyó, hermanos? En todos estos matices, en todas estas discusiones, para entonces verlo después a la luz de la revelación especial que es la Escritura, ver qué nos dice la Escritura de la experiencia religiosa, de la falsa y la verdadera experiencia religiosa, ¿oyó? Porque la Escritura no nos dice, y ver que ella nos guíe a un concepto correcto de la experiencia religiosa. Número 1, y es muy importante, número 1, la Biblia habla de experiencia religiosa. O sea, hay una frecuencia en la Escritura sobre experiencias religiosas. Estamos hablando de posiblemente sueños, posiblemente ciertas visiones, conversiones, actividades que marcan la vida, milagros que marcan la vida de los seres humanos. Y esas experiencias religiosas están presentes en la Escritura. Muchas personas, desde el punto de vista racional, niegan la realidad de las experiencias religiosas, pero lamentablemente ha habido explicaciones de índole demencial, sobre demencia, sobre algunas experiencias religiosas que pueden ser justificadas, enajenaciones, ¿verdad? También que son justificadas, pero ha habido también experiencias que no tienen una explicación, porque las mismas se dan en personas con una estabilidad psicológica envidiable y que son buenos ciudadanos y que contribuyen a la sociedad. O sea que el rechazo de los testimonios de experiencias religiosas, pues muchas veces también ha chocado contra la misma evidencia. El escepticismo, ¿verdad?, en contra de estos fenómenos, en cierta medida, pues lo que busca es negar posiblemente la posibilidad de una experiencia religiosa, una experiencia espiritual legítima. Y aquí entramos en un terreno importantísimo, yo hermanos, entre la experiencia religiosa ilegítima, falsa, y la experiencia religiosa legítima, que viene de parte del Dios verdadero revelado en la Escritura. La Biblia describe muchas experiencias religiosas, incluso las fomenta, para ser claro. Pero la Biblia, y esto es muy importante, en la Biblia la experiencia es algo secundario a la palabra de Dios. Solo así el Evangelio de la gracia puede brillar. Toda experiencia tiene que estar conformada y probada por la palabra. No es a la inversa, no es la experiencia la que establece autoridad independientemente de lo que diga la Escritura. No, la experiencia se tiene que atener al texto bíblico. Sí, pastor, esto es muy importante porque el cristianismo tiene la palabra de Dios como el objeto de autoridad, la fuente de autoridad básica, una fuente de autoridad objetiva.
Y eso diferencia a la religión cristiana, la fe cristiana, de las religiones del mundo, porque la experiencia subjetiva caracteriza principalmente las demás religiones. En el cristianismo, la palabra de Dios toma el objeto de autoridad, siendo dictada directamente de Dios, y esa experiencia es tan y tan importante que esté relacionada con la verdad, que vemos, por ejemplo, casos como Pablo, que decía que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. O sea, Pablo hacía una relación directa entre lo que es la realidad y la autoridad de la palabra de Dios, como validando de que esto no es una experiencia religiosa enajenante, sino que tiene un objeto que le da forma y autoridad. Muy bien, muy bien. En el caso de la resurrección es un evento histórico dentro del tiempo y el espacio. Recuerden que negar la historicidad, por ejemplo, de los milagros que aparecen en la Biblia, es un concepto de la ilustración, un concepto del deísmo, que buscaba negar los milagros de la Escritura y convertirlos en hechos ahistóricos, o sea, no históricos, pero más bien viene de la incredulidad y de negar la intervención de Dios en la historia. Pero para la Escritura el milagro ocurre dentro del tiempo y el espacio. Pero volviendo a lo de la experiencia, es importante que usted vea que la Biblia, la palabra de Dios, nos ayuda a discriminar entre las diversas experiencias, ¿oyó? Nos ayuda a juzgar qué experiencia es legítima y al mismo tiempo con esto fomentar las que son para nuestro bien y para la gloria de Dios, dado que no todas las experiencias son buenas o proceden de fuentes aceptables a la Escritura, ¿verdad? Aceptables al plan de Dios. Mire, esa forma de mirar la experiencia religiosa ha sido una de las grandes enseñanzas del Antiguo Testamento. De la forma que Dios llevó al pueblo de Israel de la mano. Todos saben, y todos los que hemos estudiado la Escritura, y el que no lo sabe, pues puede enterarse en esta noche. Mire, la religión de Israel contenía muchos rituales poderosos, muchos rituales religiosos, que Dios mismo había dictado. Pero al mismo tiempo Dios advirtió a su pueblo por medio de los profetas sobre el peligro de confundir la experiencia de Dios en esa región con la verdad. Si buscamos Oseas 6:6, y yo te invito, ¿verdad?, si tienes tu Biblia a tu lado, busques Oseas capítulo 6, versículo 6, vas a notar un pasaje importantísimo sobre este tema. Hermano Jaime Zapata nos hace la lectura de Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mire qué interesante, cómo dice Dios, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio que tú hicieras, ¿verdad?, en tu religión, no hay problema con él, decía Dios, pero de nada valía esa experiencia religiosa si no estaba acompañada de la misericordia. Y añade, tú podías hacer miles de holocaustos, que es una experiencia, o sea, tú llevabas tu cordero, había una solemnidad que te llevaba a una experiencia religiosa durante el holocausto. De nada valía si tú no tenías un conocimiento de la palabra, un conocimiento correcto de Dios. Por eso la experiencia religiosa de nada valía, no tenía ningún valor, si no tenía una base bíblica, una base en la palabra de Dios, como dice Oseas 6:6. O sea, estas cosas están presentes en la revelación bíblica. Si buscamos Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 3, Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios
os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este pasaje, hermanos, y si usted lo ha leído con nosotros, este pasaje es una bomba, literalmente. Una bomba. ¿Por qué? Porque el pasaje habla de que este falso profeta, estos falsos profetas y soñadores, se le podía hasta cumplir lo que ellos decían. O sea, había una experiencia religiosa bien patente, acompañada con un cumplimiento aparentemente profético y de sus sueños. Pero esa experiencia religiosa de nada valía, escuche, porque invitaba al pueblo de Israel a seguir a otros dioses. Y no importaba lo que él hubiera profetizado, no importaba que se hubiera cumplido, esa experiencia religiosa no valía nada porque invitaba al pueblo a la idolatría. Sí, pero no estaba acompañada de la verdad divina. Exacto. Que ya estaba patentizada en el desarrollo de las Sagradas Escrituras. Todo aquello que contradiga en la experiencia religiosa la palabra de Dios, es la exhortación bíblica de que debemos dejarlo a un lado y no hacerle caso. Es interesante la forma como lo plantea, que Dios no está ajeno a ello, porque es Dios mismo que te está probando para Exacto. ver si tú de verdad amas al Señor. Exacto, y en ese sentido, la experiencia religiosa pierde su validez, no importando lo dramática que sea. Y esto es aquí lo que yo quiero que usted visualice, lo que la Escritura nos está mostrando. Imagínate qué dramático es que una persona diga que algo va a ocurrir y se cumple. La gente usted lo ve en nuestro país, cuando un agorero de esto y un horoscopero de 5 y 10 dice algo general, como generalizado, y se le cumple, y la gente como que pierde el control. No, y le escriben una autoridad y lo citan y están pendientes de él. Pero hace que la gente persiga falsos profetas y persiga falsos dioses. Esa experiencia religiosa para la Escritura no vale nada. No vale nada. Ese es el poder de la Escritura, yo hermano. Ese es el poder de la Escritura que nos enseñaron los reformadores. Ese poder que cambió al mundo. Ahora, es interesante también que Cristo habló de la misma manera, hermano. De la misma manera. Porque Cristo era, mire, la palabra encarnada, ¿verdad? Y hay un pasaje al final del discurso del Sermón del Monte, Mateo 7, del 21 al 23, que hace patente, hermanos, que la experiencia religiosa no puede ir sobre la palabra y no sustituir la palabra. Y que aún lo dramático que sea esa experiencia religiosa, lo dramático jamás, número uno, ni sustituye la palabra, ni la anula, ni la palabra lo verifica como verdad. Que es Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire qué cosa. Mire cómo dice el pasaje. Estas personas habían hecho milagros, según ellos. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, profetizaron. Y Cristo dice, nunca os conocí. O sea, esta gente no solamente tenían experiencias religiosas, administraban esas experiencias religiosas, sino que fueron testigos, según ellos, de un milagro. Y Cristo dice, nunca os conocí. O sea, no era que estuvieron una vez con Él. No, yo no sé quiénes son ustedes. Porque para ellos la experiencia religiosa era más importante que la palabra. Y esto es muy importante en relación a las doctrinas falsas. Cuando oímos gente que dice, no, pero mire que allí ocurren tremendos milagros, y allá ocurren otros milagros, y sanan enfermos por acá, pero enseñan doctrinas falsas, doctrinas que nos alejan de Cristo,
nos alejan de la palabra. De nada valen esa experiencia religiosa. Y la importancia de esto, hermanos, es que el cristianismo no está ajeno al error. Exacto. La verdad y el error no lo podemos simplemente dividir como que el cristianismo tiene la verdad y las otras religiones tienen el error y ahí se acabó el asunto. Ahí el asunto no se acaba, porque una vez uno determina que el cristianismo tiene la verdad, dentro del cristianismo hay el espacio para que hayan personas que practicando, entre comillas, ¿verdad?, el cristianismo, ejerzan acciones religiosas que son ajenas a la palabra de Dios. Exacto. Y de eso es lo que estamos hablando, de que la experiencia religiosa del cristianismo tiene que tener una autoridad base, que es la palabra de Dios, y puede ser que usted lo escuche y le suene muy bonito y siga andando y le entre por un oído y le salga por otro. Exacto. Pero le estamos diciendo que la palabra de Dios nos invita de manera activa a poder discernir toda experiencia a la luz de la palabra, y lo que no sea validado por la palabra de Dios es anatema, es maldito delante de Dios. Vamos a ver dos pasajes de Lucas importantes. Uno, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque estamos en el mes de la Biblia, y vamos a leerlo, fue el pasaje base, el de Lucas 10, del 17 al 20, y queremos leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque queremos anunciar la Nueva Traducción Viviente en este mes de la Biblia. Y es interesante porque es la prioridad que Cristo le da, oiga, la palabra sobre la experiencia, a que nuestra visión está en el cielo y no en los hechos terrenales. Lucas 10 del 17 al 20, dice así en la Nueva Traducción Viviente. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están inscritos en el cielo. Mire qué interesante lo que dice Cristo aquí. O sea, Cristo enfatiza no las obras poderosas, la experiencia religiosa, ¿oyó? La experiencia religiosa que ellos estaban, que era verdadera. Era verdadera esa experiencia religiosa. Sino la salvación de los discípulos. Que ellos miraran al cielo. Que ellos miraran fuera de ellos. Debían concentrarse, como dice un autor, en el libro celestial, no en la experiencia terrenal. ¿Por qué? Porque aunque fuera verdadera la misma, muchas veces se puede tergiversar y puede ser engañosa. O sea, y recuerde que esa experiencia se convierte en autoridad en la persona, y por eso es que la misma tiene que estar sujeta a la Escritura siempre, en este primer pasaje de Lucas que hemos leído. Sí, porque si no está sujeta a la Escritura, se convierte en que cada ser humano que tiene esa experiencia religiosa individualmente y de manera subjetiva tiene una experiencia religiosa ajena y prácticamente todos los cristianos tendrían experiencias religiosas autoritativas fuera de la Escritura. Y entonces así no es que funciona el asunto. No, porque claro se no. presta para una disociación, una forma de llevar la vida cristiana a gusto de cada cual. Así mismo es. Y eso no es lo que fomenta la unidad del cuerpo de Cristo. Dios nos llama a nosotros a ser unánimes en la fe, pero la unanimidad en la fe solamente es posible dentro de la plataforma de las Sagradas Escrituras. Todo lo que sea validado fuera de las Sagradas Escrituras se presta para la ambigüedad y para el error. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos 3 preguntas. Vamos a empezar con una que tiene el hermano Jaime Zapata en su poder. Lorenzo García de Río Piedra pregunta: cuando se hace mención de los agoreros, ¿a quiénes se refiere? Es bien sencillo. Agoreros es aquel que hace adivinación. Los adivinos. Es que el lenguaje de la Reina Valera utiliza palabras, términos que probablemente para el uso común de nosotros no. Claro, todavía Reina Valera se usa calcañar para su el talón, que son términos ya un poquito arcaicos en el español, y agoreros son adivinos. Y si usted conoce gente que dice que adivina y estas cosas, esa gente está abominación a Dios, ¿soy yo? Totalmente.
Aquí nadie adivina nada, y si hay adivinos, pues mire, su día llegará. Su día llegará. Tenemos otra pregunta aquí que dice el hermano Pablo de Guaynabo, pregunta que ¿dónde se va a celebrar el juicio final? Hermano Pablo, cuando ocurre el juicio final, dice la Biblia que el cielo y la tierra huyen de Dios y aparentemente vamos a estar, no se puede hablar de un lugar, no es un término que pueda llenar lo que queremos hacer. Lo que pasa es, lo que va a ocurrir, mejor dicho, lo que pasa es que nosotros somos seres tridimensionales, ¿verdad? Espacio-tiempo. Espacio-tiempo, y la cuarta dimensión que es el tiempo, ¿verdad? Y nosotros solamente vemos la cosa como seres tridimensionales, ¿verdad? Altura, profundidad, anchura, y la cuarta dimensión, como dije anteriormente, es el tiempo. Pero en la eternidad ese concepto no es que no existe, es que no es una realidad en sí mismo. No es suficiente. No es suficiente para definirlo. Y no podemos hablar de un lugar para el juicio final. Va a ocurrir un juicio final y podemos hablar del cielo como el lugar del juicio final. Pero hablar de ese lugar como un lugar tridimensional, pues... Hay quien especula que es una dimensión diferente. Exacto, es otra dimensión que nosotros pues no podemos entender. Pero va a ser una realidad absoluta. Va a ser una realidad absoluta. Y pasamos a la tercera pregunta. Aquí me ponen que es el cuarto panelista. Un saludo al hermano Ramsey. ¿Puede una persona de la iglesia decir que es profeta de Dios? ¿Qué tú crees, Jaime? Bueno, la profecía es claramente especificada en la palabra de Dios. O sea, existen los profetas en la palabra de Dios. Lo que pasa es que la revelación última de Dios se completó en Cristo Jesús. Exacto. Y los profetas que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento, apóstoles, profetas, los menciona de la perspectiva de que todavía había personas con autoridad para profetizar de parte de Dios de una manera autoritativa y de revelación divinamente dictada. En el tiempo de la iglesia, una vez pasado el cierre del canon, hay quien ha mencionado que la profecía ya no se da en esos términos. Nosotros podemos decir que el cristianismo es profético desde la perspectiva de que anuncia algo que ya existe. Claro, hay que ver que la profecía en el Nuevo Testamento tenía dos vertientes. Tenía la vertiente extraordinaria que Dios, ¿verdad?, daba mensajes a través de los profetas, y es interesante que esos mensajes tenían que ser juzgados. El apóstol no. La autoridad apostólica no era juzgada, pero sí la autoridad profética tenía que ser juzgada. Ese aspecto extraordinario de la profecía era una de las vertientes que tenía este don. Y estaba la vertiente de la proclamación e interpretación de la Escritura, que es la vertiente ordinaria de la profecía, que era lo que hacían también muchos profetas menores. Lo que nosotros llamamos profetas, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, muchas veces no profetizaban que veían cosas del futuro, sino que llamaban al pueblo a ser confrontado con la Escritura. Y esa era su labor profética. Pues mire, la línea extraordinaria de la profecía ya cesó. Eso de que haya un profeta hoy, no, el profeta de la iglesia, eso no es verdad, eso no existe. Porque la Biblia también dice en Efesios que la zapata de la iglesia, ¿cuál es? Los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular, Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, si la zapata, ¿verdad?, la base de la iglesia son los apóstoles y profetas, usted no puede construir sobre la zapata otra zapata. Y hay quien puede levantarse y luchar contra esto que estamos diciendo, pero nos podemos ir de tú a tú con cualquiera a ver la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara. Si usted abre la puerta de profecía hoy en día, simplemente tiene que echar para un lado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que añadirle a la Escritura. Va a tener que estar añadiéndole todos los días profecías nuevas. Pero lo voy a añadir ahora. La vertiente ordinaria de la profecía, que es la proclamación e interpretación de la Escritura, está vigente. Todo aquel que predica está profetizando, porque está interpretando la Escritura y está llamando al pueblo a confrontarlo con él. Por eso la predicación es algo serio. No todo el mundo puede predicar, eso no es para patalear y eso. Yo voy allí, doy 2 cantazos en el piso y no, la predicación es la exposición de la Escritura. Y en un sentido muy solemne, se está hablando de parte de Dios.
Lo que pasa es que no se está hablando de parte de Dios lo que a uno le da la gana. Exacto. Se está hablando de parte de Dios lo la que dice palabra la que ya está Escritura. establecida. Bueno, esperamos haber contestado. Vamos a los últimos pasajes de la discusión de la experiencia religiosa, que habíamos dicho que íbamos a tocar dos textos de Lucas, ya tocamos el primero, y vamos a ver el segundo, y los queremos leer en la Nueva Traducción Viviente. Un pasaje muy conocido de ustedes, Lucas 16, versículos del 19 al 31. Lucas 16, versículos del 19 al 31. Esta es la parábola del rico y Lázaro. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino, de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió, y los ángeles lo llevaron para estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí, y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos le escribieron. El hombre rico respondió: no, Padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Mire qué interesante, mire la petición, ¿verdad? Como dice la Escritura, del hombre rico. El hombre rico tiene una petición bien apasionada, ¿verdad? Y esa petición lo que está diciendo es que, mire, que ellos tengan una experiencia, esas personas, para que no vengan aquí, una experiencia. Mira, envía un muerto para allá, le dice. Y Cristo dice: mire, aunque se levante alguien de los muertos, no le van a creer. Y Cristo dice que Abraham le dijo que tenían que oír a Moisés y a los profetas. Si no oían a la Escritura, mire, aunque se levantara un muerto, una experiencia religiosa, no iban a creer, porque la Escritura estaba sobre la experiencia religiosa. Y esto es muy importante. Esto es muy importante para el proceso que estamos discutiendo. Muy importante. ¿Por qué? Porque la experiencia nunca en la Escritura está sobre la Biblia. Nunca está. Y esto tiene que estar siempre presente en nuestra vida. Ninguna experiencia tiene que estar nunca sobre la Escritura. Hay un pasaje en Pedro, es tremendo, y con esto vamos a terminar. La segunda carta de Pedro tiene un pasaje en el primer capítulo, versículos del 16 en adelante, hasta el 19 por lo menos. Dice: cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre
cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire qué cosa tremenda. Pedro, que habla de su experiencia, ¿verdad? Aquella vez en la transfiguración de Cristo, y habla que él experimentó eso, pero después añade: pero nosotros tenemos la palabra más segura. La palabra de Dios. La palabra de Dios más segura. Que la experiencia que Pedro tuvo no era más importante que la palabra de Dios. Y eso es lo que te invitamos en esta noche, a que tu experiencia religiosa, cual sea sometida a la Escritura. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. Dios te bendiga, y que Dios bendiga, hermano, sobre todas las cosas, a la iglesia de Cristo, que siempre será triunfante. Dios te bendiga. Amén y amén.